Buenas noches. En esta oportunidad, quien les habla, Betty Puente. Eh, Vengo a tratar el punto de la evolución histórica del derecho procesal laboral en el mundo y en Venezuela. La evolución del sistema de derecho laboral es un reflejo de la reivindicación de la clase trabajadora a través de la historia por asegurar un mínimo de equidad y justicia en las relaciones laborales. El origen es sumamente antiguo, pues este existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Durante muchos años fueron varias las culturas que implementaron la esclavitud como medio de dominación, pero las primeras impresiones del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones frente a sus trabajadores, en las que garantizaban la vivienda y alimentación, creando en los mismos una marcada fidelidad a su dueño. De acuerdo con diversas fuentes históricas, entre los siglos V y VI a.C., la población de Roma experimentó un crecimiento que hizo insuficiente la mano de obra esclava disponible. Los hombres libres de condición económica precaria eran aquellos romanos sin propiedades o esclavos que habían ganado su libertad, arrendaban sus servicios en cambio de dinero. Este hecho fue precisamente al que los juristas romanos intentaron dar respuesta, ya que las condiciones bajo las que los hombres libres prestaban sus servicios no podían recibir el mismo tratamiento jurídico que el trabajo de los esclavos. A diferencia de esto, aquellos tenían un vínculo jurídico libremente asumido con quienes contrataban sus servicios, pues se les consideraba ciudadanos de la República. Así surgió un tratamiento jurídico propio del trabajo prestado por los hombres libres, conceptualmente distinto del trabajo esclavo. Ahora bien, este derecho se origina en la lucha del movimiento obrero por el logro de condiciones dignas de trabajo. Todo surge durante la Edad Media, cuando la jornada de trabajo se realizaba de sol a sol, acorde con los ciclos agrícolas. Durante el invierno las jornadas se prolongaban por 10 horas y en el verano se alargaban hasta 14 horas. En este contexto, el pedido de reducción de la jornada de trabajo y la dotación de periodos de descanso fue una de las aspiraciones más importantes de los trabajadores a principios del siglo XIX. En este periodo se gestó una conciencia de clase trabajadora, dando inicio a las primeras huelgas y a la formación de sindicatos. Las primeras leyes laborales surgieron a finales del siglo XIX. Esta fue la ley del seguro de enfermedad, ley de accidente de trabajo. En mayo de 1886, trabajadores norteamericanos realizaron una huelga para reducir a 8 horas la jornada laboral. Así se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era proteger y promover los derechos del trabajo. El derecho al trabajo fue reconocido entonces como un derecho básico de todas las personas en la Declaración de los Derechos Humanos, documento proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. El desarrollo de los derechos de asociación sindical y de huelga en el transcurso de este siglo trajo como resultado la consecución de mejores condiciones en la prestación de servicios, a través del ejercicio de estos derechos, que son los pilares fundamentales de la lucha del movimiento obrero, con el que se pudo conseguir la reducción de la jornada de trabajo hasta 10 horas y el establecimiento de periodos de descanso en el transcurso de la misma jornada. El cambio significativo en la forma de abordar la temática del trabajo se dio a partir de la Revolución Industrial. Este fue el punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendría solamente de la tierra. Ahora bien, el origen histórico de este derecho puede ser referido a 4 aspectos distintos del mismo: la interrupción de la jornada laboral, el descanso semanal, el descanso anual y la limitación de la jornada de trabajo. Pero, tras la caída de este imperio, se comenzó a pensar en el trabajo como una actividad social y a tomar una dimensión de su importancia. Cabe destacar
que mientras que en el continente americano se hablaba de asociaciones sindicales y luchas del movimiento obrero por sus derechos, a finales del siglo XVIII comenzó en Inglaterra la denominada Revolución Industrial, que posteriormente se fue extendiendo al resto del continente europeo. Esta revolución se apoyaba en la utilización de nuevas máquinas y en la creación de grandes fábricas que poco a poco fueron desplazando a los pequeños talleres artesanales, haciendo surgir un proceso de industrialización no conocido hasta entonces. El poder de los empresarios frente a los trabajadores y la falta de unión de estos provocaban enormes abusos. Todo esto hacía que los trabajadores sufriesen durísimas condiciones de vida, en las que puedo citar el inicio a trabajar desde los 6 u 8 años de edad, las jornadas que superaban las 15 horas diarias y en la fábrica las condiciones que eran insalubres. En esta parte del mundo, las relaciones laborales comenzaron a tener una consideración jurídica especial a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las primeras leyes se promulgaron por razones del poder público, político o de justicia social, como en este caso ejemplo el trabajo infantil y los accidentes laborales, que sacudían la conciencia y la sensibilidad social. A la vez se desarrollaron los sindicatos que presionaban para mejorar las condiciones de trabajo. En España, entre los años 1919 y el 31, se dictó una legislación obrera importante y se promulgaron los primeros códigos de derecho del trabajo, que fue considerada a partir de entonces como una disciplina autónoma. En 1980 se promulga la Ley de Estatuto de Trabajadores, que contiene la regulación básica de las relaciones laborales en España. En 1995 se aprobó el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, que incorporaba las modificaciones introducidas en la mencionada ley, así como las efectuadas por otras disposiciones legales. Esta ley ha sufrido diferentes cambios para adaptarse a la situación económica y social de cada momento. Ahora bien, el derecho laboral venezolano, propiamente dicho, nace con la promulgación de la primera ley del trabajo del 23 de julio de 1928, que permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre el arrendamiento de servicios que regía las relaciones laborales. En el país se estableció por primera vez una jurisdicción laboral autónoma y especializada en materia procesal laboral, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, que fue en 1940, la cual continúa en vigencia hasta ahora. Ahora bien, para hablar sobre los dos principios que vengo a tratar, está la Ley Orgánica del Trabajo en su título 1 de disposiciones generales, la cual el principio del artículo 6, que el juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente a petición de parte o de oficio hasta su conclusión. A este efecto será tenida en cuenta también a lo largo del proceso la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitrales. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, y las cuales obtienen su convencimiento. El segundo principio a debatir es el principio de rectoría del juez. La disposición transitoria cuarta numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece que el proceso laboral debe estar bajo la rectoría del juez. Esto significa que el juez debe ser quien gobierne el proceso. En este caso, el juez va a participar directa y personalmente, y no a través de intermediarios, en la sustancia del proceso y el debate procesal correspondiente, resolviendo las incidencias que se presenten de acuerdo a la normativa establecida en la ley. El segundo principio a debatir es el principio de brevedad y celeridad. Este principio de brevedad se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesal del Trabajo, al señalar que el proceso será oral, breve y contradictorio, a diferencia del sistema actual escrito, lento, burocrático y tardío, en donde la causa se sustancia con la relativa brevedad, pero la sentencia se produce con excesivo retardo. Esta ley procesal laboral permite resolver la controversia en un lazo no mayor de 6 meses, concluida la sustanciación tanto en primera como en segunda instancia,
incluyendo casación. Es así por lo que esta ley establece un procedimiento breve y uniforme que permite la decisión inmediata de la causa en forma oral. Muchísimas gracias por su atención.